Muy buenos días, hermanos y hermanas. Con la gracia de Dios nos reunimos un domingo más para abrir nuestro corazón y acoger la palabra de Jesús, palabra viva y eficaz. En este domingo, 14º del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. El relato de este domingo nos sitúa en Nazaret, el pueblo de Jesús, el pueblo donde él se crió, se educó y en donde era muy conocido por la gente. Y es aquí en donde nos relata el Evangelio qué es lo que sucede. Ante su presencia dudaron porque quizás tenían sobre él una mirada humana, y a veces solemos tener una mirada muy humana sobre ciertos acontecimientos o sobre ciertas personas que hemos conocido desde siempre. Y es lo que les ha pasado a los vecinos, a los paisanos de Jesús. Ellos se han quedado con aquel que vieron en las calles, con aquel que jugó, que trabajó, que conversó, es decir, un hombre más en medio de ellos. Hay algo que obstaculizaba su fe o su admiración por el Mesías. Y es a veces ese mirar tan humanamente que posamos sobre los acontecimientos de la vida o sobre personas que conocemos, que han cambiado y que son hoy día totalmente distintas. Es por eso que el llamado a Jesús en primer lugar es a tener una mirada más elevada, una mirada desde Dios, una mirada que nos permita mirar el mundo y los acontecimientos y las personas con la única mirada que Dios tiene, que es a través del amor. Un amor que nace del encuentro personal con Dios a través de Jesús. Solamente junto a Dios y escuchando al Maestro, a Cristo, podremos ir cambiando nuestra mirada, una mirada mucho más transparente en la cual podamos contemplar la acción de Dios en cada momento, en cada circunstancia y en cada persona. Y por otro lado, el Evangelio nos cuenta sobre estas preguntas que los vecinos de Jesús se hacían: ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Cómo nos viene a hablar tan sabiamente? ¿Dónde se educó si nosotros lo conocimos desde pequeño? Es decir, aquí ponen en tela de juicio la sabiduría de Jesús. Y si uno se pone a mirar, a hojear los relatos evangélicos, esta sabiduría en Jesús proviene y nace de aquella intimidad
que él tiene con su Padre Dios. Una intimidad que se refleja en los evangelios cuando nos habla que Jesús se retiraba a la oración, se retiraba a lugares solitarios. ¿Y para qué? Para estar con su Padre, para estar con Dios, para conversar, para abrir su corazón. Es decir, la sabiduría procede solamente de Dios. Una sabiduría que no la da el conocimiento y ni el conocimiento científico, sino que una sabiduría que se fragua, que crece, que se alimenta en el silencio y en la intimidad con el Padre Dios y abriéndonos a la acción del Espíritu Santo. Seremos hombres sabios en la medida en que busquemos estos momentos en el día o en la vida cotidiana. Una sabiduría que nos permitirá, como dije anteriormente, a mirar el mundo y la sociedad, a los hombres, a mis hermanos, a la iglesia, a mi familia, totalmente distintos. Una sabiduría que me debe llevar a ser una persona prudente y paciente, como es Jesús. Porque aquí vemos a un Jesús muy prudente y muy paciente, que tampoco se arrebata, tampoco se enoja, sino que quizás tiene una mirada de tristeza sobre ellos porque sabe y constata su poca fe. Por eso que es importante lo que nos ha dicho el Evangelio. La fe nace no desde lo humano, sino como don de Dios. Cuando abrimos el corazón a la presencia poderosa del Dios con nosotros a través de Jesús, esa misma fe nos va capacitando para ser hombres sabios y prudentes. Hoy más que nunca tenemos que pedirle al Señor, a Cristo, al Espíritu Santo, una sabiduría que me lleve a caminar en rectitud y en verdad. Así como dice el libro de la sabiduría, mándame tu sabiduría desde lo alto para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que es grato a tus ojos. Es una hermosa oración que encontramos en el libro de la sabiduría. Una oración que nos pide, o mejor dicho, que le pedimos a Dios que nos haga hombres y mujeres sabios para conocer lo que es grato a los ojos de Dios. Y es por eso que cuestionan a Jesús, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Porque Jesús no es un rabino como ellos o como aquellos que los criticaban, no es un estudioso ni un erudito. Su sabiduría procede de su Padre, de Dios. Y es la invitación que hagamos eco a lo que Jesús quiere decirnos, a ser hombres y mujeres sabios para este tiempo, para tomar decisiones concretas, para vivir nuestra fe de manera heroica, así como la vive Teresa de los Andes en este mes que celebramos su fiesta, una mujer que vivió abierta a la acción del Espíritu Santo y que la hizo conocer la anchura, la profundidad, la altura del corazón de Dios. Y también seguir el ejemplo de María, que para nosotros está como Nuestra Señora del Carmen, patrona y reina de esta patria nuestra, como dice la oración. Son dos mujeres sabias que se abren a la acción del Espíritu Santo y son capaces de sensibilizar el mensaje en su corazón para llevarlo a la vida. Una mujer que acoge el llamado de Dios para ser madre de Jesús, madre del Redentor, y que guardaba las cosas en su corazón. Y la otra, una joven que siguiendo la voz de su capitán, como ella lo llamaba, se encerró
o fue tras las rejas del Carmelo, pero no para vivir una vida cómoda, sino que para desde el silencio del claustro pudiera acompañar a tantos hombres y mujeres a través de la oración y del sacrificio. Y como dije, pidamos hoy para nuestra patria sabiduría, para nuestros gobernantes y sobre todo para este domingo en donde se inicia la Asamblea Constituyente. Pidamos sabiduría para cada uno de ellos en este deseo de construir un nuevo Chile, pero con base sólida en la verdad, en la solidaridad, en la justicia, en la paz. Así que también que este domingo Día del Señor, le pidamos también a Dios, al Espíritu, a Cristo, la sabiduría no solamente para nuestras vidas, como padre, como madre, como hijo, como hija, como estudiante, como abuelo, como abuela, sino que también la sabiduría para los constituyentes. Así que hermanos, es la invitación, que tengan todos un buen domingo, una bendecida semana. Es un mes ya un poco más frío, abriguémonos, seamos responsables y prudentes en el cuidado mutuo y responsable en esta situación sanitaria. Como dije, que tengan todos un buen domingo y una bendecida semana. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre su familia y les acompañe siempre. Hermanos, hermanas, quedemos en la paz y en la alegría del Señor.